Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días en La Fragata Sebastián Hurtado, deseando que todos se encuentren de la mejor manera posible en medio de la situación actual del país y del mundo. Por favor, tengan bastante cuidado con el tema de la pandemia y también esperamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, como cada 8 días, les traemos un tema de actualidad. Tratamos que sean temas que van más allá de la agenda normal del país, sino que también sean temas de actualidad y de interés, más allá de lo que aparezca en redes sociales o otros medios. Y el tema de hoy justamente viene ligado con algo que ya veníamos trabajando. Hace poco trabajamos con Kevin Monsalve desde Venezuela el tema de la creación de contenido para YouTube, pero hoy los centraremos más justamente en el tema de la creación de contenido académico. Para hablar de este tema, acompaña una gran amiga, futura politóloga, está muy cerca de graduarse, y codirectora de Hablemos de Ciencia Política, programa que es transmitido en Facebook, también después en YouTube, y que viene trabajando desde hace un poco más de un año, más o menos, en la creación de un espacio académico en redes. Yo personalmente he participado 2 veces en el programa. Es un programa muy interesante, con una gran participación. También han participado otros profesores de la Universidad de Medellín. Y para hablarnos de este tema, y de justamente las oportunidades y dificultades que han encontrado, me acompaña, ya lo dije, la codirectora del programa, María Fernanda Pulgarín. María, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Sebas, hola, ¿cómo vas? No, pues muy contenta de estar nuevamente en el programa. Creo que ya en varias ocasiones he tenido pues como la oportunidad de acompañarlos previamente en un programa que hiciste sobre China, bastante interesante. Entonces, bueno, no, nuevamente pues como agradecida por tenerme en este programa. El otro codirector del programa y que también nos ha acompañado aquí en La Fragata es el profesor Jaime Carrión, quienes recordarán que nos acompañó junto con Luis Quintero cuando hablamos del tema de las elecciones en los Estados Unidos a principio de este año. María, ¿cómo surge esa idea de Hablemos de Ciencia Política? ¿Cómo surge la idea de ese espacio? Bueno, Sebas, pues a ver qué te cuento, ya vos lo dijiste, pues esta iniciativa empieza, digamos, de la mano de Jaime Alberto Carreón, pues que es un politólogo y ya tiene pues como un recorrido bastante extenso en la disciplina. Yo que soy pues como estudiante todavía de la Universidad Pontificia Bolivariana, yo a esta iniciativa la llamo una iniciativa de pandemia porque pues realmente, digamos, nace durante esta primera cuarentena ocasionada pues por el tema de la COVID-19. Entonces, pues básicamente nuestro propósito inicial era como socializar estos aportes teóricos que nos brinda la ciencia política, digamos, con los ciudadanos del común. Nosotros tenemos como base una premisa importante y es la democratización del conocimiento o del saber, pues mediante estas plataformas digitales que, pues, digamos, tienen y han tenido un auge bastante interesante por lo menos los últimos 20 años. Y lo que buscamos, pues digamos, con esto es responder a una necesidad puntual y es en términos de cultura política. Nosotros queremos que más ciudadanos hablen sobre la política, pues hemos notado que las personas, digamos, no sé vos qué pensás, cuando uno se sienta en la familia, por ejemplo, se sienta con la familia, perdón, a hablar de política y uno siente un temor, siente algo, siente también una necesidad de querer saber más y querer hablar. Entonces queremos que desde Hablemos de Ciencia Política, pues digamos, las personas puedan contar como con estos criterios que permitan interpretar la disciplina. Y pues digamos, muy importante, y creo que eso es la base de nuestro programa, y como lo decías, es que somos una apuesta totalmente académica.
como vos lo decías, pues has tenido la oportunidad de estar en el programa y así como vos hemos tenido muchos teóricos de la ciencia política bastante interesantes, entonces creo que esa es como nuestra premisa fundamental. María, ¿por qué utilizar las redes justamente para un tema académico? ¿De dónde surge esa idea justamente de las redes? Que nos mencionas la pandemia, pero muchos no se hubieran inclinado, por ejemplo, a Facebook, sino tal vez a publicar. ¿Por qué el uso de las redes? Pues hombre, nosotros creemos que estas plataformas digitales nos permiten precisamente esta democratización, es decir, que llegue a todas las personas. Inicialmente, en Hablemos de Ciencia Política, pues digamos, nos tiramos a la suerte, si querés entenderlo así. Digamos que en estos últimos días tratamos, o bueno, traté de hacer una validación, por ejemplo, con unas encuestas con respecto a qué redes sociales las personas están utilizando más y en efecto, pues nos salieron, digamos, estas plataformas o redes sociales donde Hablemos de Ciencia Política tiene incidencia. Entonces, realmente creo que es bastante interesante en la medida en que podemos llegar a muchas más personas, pues no solo en Colombia, digamos, estén interesadas o que les apasione este tema de la ciencia política, porque te cuento pues que paradójicamente en las estadísticas que nos arroja Facebook, pues digamos, no solo nos siguen o nos ven personas de Colombia, sino también de otros países y personas que no tienen nada que ver con la ciencia política. Entonces creo que las plataformas digitales nos permiten esa conexión a otras personas y otros nichos que quizá pues no teníamos en cuenta o que pues puntualmente en las facultades y en la academia no puede llegar directamente. María, ¿y cómo les ha ido en general con el programa? Ahora que mencionas que has visto pues estadísticas en las redes, ¿cómo has visto que les ha ido? ¿Ha venido creciendo o qué has encontrado allí? Seba, la verdad es que tanto Jaime Carrión como yo hemos visto un crecimiento exponencial, eso a mí me pone bastante feliz porque como mencionaba con anterioridad, esto es una iniciativa en el marco de la pandemia, pues relativamente llevamos poco menos de un año y hemos visto que la iniciativa ha crecido bastante y ha tenido bastante también, ha tenido una respuesta muy positiva. Por ejemplo, hace poco que tuve pues como la oportunidad de estudiar este tema de las estadísticas de Hablemos de Ciencia Política, al día de hoy tenemos 7.000 seguidores, nos arroja por ejemplo un alcance solo en Facebook de 834.000 personas, por ejemplo, tenemos plataforma en YouTube, que también tenemos pues como un número de seguidores importante, Twitter, que es nuestra plataforma también de enlace, pues digamos con los seguidores, también ha venido creciendo de una manera, creería yo que orgánica, y pues próximamente la página web, que creo que es algo que tenemos es una apuesta que tenemos que hacer, y bueno, creo que nos ha ido bastante bien. Eh, Puedo decir en términos cualitativos que nos ha ido muy bien, pero creo que los números no fallan. Entonces, bueno, ahí vamos con esta apuesta, Sebas. Y muy contenta efectivamente porque, pues, en términos generales, la disciplina de la ciencia política, pues también ha tenido un crecimiento. Entonces, creo que las personas están queriendo saber más sobre ciencia política, les genera una duda y creo que nos ha ido muy bien al día de hoy. Hemos tenido creo que 43 expositores más o menos, 43 invitados, pues bastante llamados a hablar de estos temas. Vos has sido uno de esos hablando sobre China. Entonces creo que esta apuesta es seria y por su misma seriedad ha creado, digamos, una suerte de legitimidad en los seguidores. Entonces vamos muy bien realmente. No, es que tienen varios seguidores. Por ejemplo, nuestra página en Facebook de La Fragata no alcanza el número de seguidores de ustedes, no alcanza ni el 10%. Crecimiento en un año de ustedes ha sido bastante importante. Un poco más de un año, más o menos, María, ¿cierto? ¿En qué fecha Sí, precisa realmente la comenzaron? iniciativa, sí, cumplimos un año precisamente ahora en junio. Empieza pues este tema de la pandemia puntualmente, haciendo también un análisis con Jaime de, hombre, pues este tema de la pandemia hará directamente que las personas pasen mucho más tiempo en redes y en plataformas digitales
Y bueno, creo que eso fue una respuesta muy, muy positiva. Y como vos lo decís, pues hemos tenido un número de seguidores bastante significativo. Digamos, también muy, muy importante, mencionado ahora, no, esta apuesta no solo se queda a nivel nacional, sino también internacional. Hemos logrado pues tener docentes y directores de facultades de otras universidades en otros países, en México, por ejemplo. Nos han escrito personas también desde Chile, desde España, consultores políticos que quieren estar en el programa, mirar el tema de las alianzas. Entonces a mí realmente pues eso me pone muy, muy contenta porque estamos generando también puentes para que más personas hablen de política con tranquilidad. María, el espacio es un tema político, pero es un espacio de enseñanza, o estoy errado. Es un espacio justamente para ampliar la enseñanza, para ampliar contenido realmente útil. Valga la aclaración, útil en el sentido educativo de la expresión. Sí, Sebas, vos tenés toda la razón. De hecho, nuestro propósito en Hablemos de Ciencia Política es eminentemente educar. Yo lo mencionaba previamente y es que nosotros, pues digamos, si se quiere, nos diferenciamos de otras apuestas, pues no solo a nivel nacional, sino internacional. Y es que, pues si bien Jaime y yo, como todos, tenemos posturas políticas, evidentemente, pero en Hablemos de Ciencia Política creemos que lo que predomina y debe predominar es el tema de la educación. Solo el tema de la ciencia política como tal, desligándonos de temas partidistas o electorales, y creo que eso ha ganado también legitimidad por parte de las personas. Creo que la validación más grande que nos han dado los seguidores es, en efecto, eh, creer que eso es una apuesta bastante seria en esos términos. Mariano, es muy pesado solo ustedes dos. Esta misma pregunta se la hacía a Kevin Monsalve cuando hablábamos justamente de la creación de contenido, porque lo hace solo. Para los que no lo recuerdan, él crea el Politigato, también crea algunos videos, más videos sobre videojuegos que sobre el Politigato, pero más conocido aquí en Colombia por el tema del Politigato. Y él nos mencionaba que a él le gustaría tener a alguien más apoyándolo, pero obviamente por las situaciones de conectividad en Venezuela le es imposible. Pero es que ustedes son, ustedes dos solos, también dos personas solas para todo lo que nos estás planteando. ¿Ustedes no sienten que es bastante el trabajo? Sebas, la verdad yo creería que hasta cierto punto sí, porque pues tomando como base que pues mi compañero Jaime Carrión es docente, también tiene pues digamos otras cuestiones laborales, aparte está haciendo su doctorado también en filosofía, por ejemplo, entonces son temas que pues demandan mucho, mucho tiempo. Yo por mi parte estoy a puertas de graduarme también, digamos, con otro tipo de proyectos y demás, pero creo que esta apuesta, hablemos de ciencia política, deberá llegar a un punto donde en efecto necesitemos ampliar nuestro equipo de trabajo, pues digamos ya en términos, si se quiere, pensados como una empresa, pensar hablemos de ciencia política como una empresa, en efecto necesitaríamos pues como otro tipo de apoyo, no solo en temas de comunicación, sino también marketing digital y demás cuestiones. Sin embargo, nosotros hasta ahora pues hemos logrado identificar, pues si se quiere, como una cadena de valor cada semana. Como bien lo decías, nosotros tenemos sesiones académicas cada semana, cada miércoles puntualmente a las 8:15 de la noche, y pues nuestra cadena de valor realmente se repite cada semana. Entonces empezamos como por un proceso investigativo en un primer momento, luego diseñamos el tema de los contenidos, pasamos a la gestión de la comunidad de mentores, es decir, mirar qué invitado vamos a tener y qué tema, luego pasamos directamente a todo este tema de marketing digital muy duro, luego la difusión y promoción, e inmediatamente pasamos al tema de la interacción y se repite. Entonces, creo que hasta este punto eh, nos ha ido bien a Jaime y a mí. Vamos, nos hemos repartido muy, muy bien las labores, pero sí, en efecto, ya para pensar este tema como una empresa como tal, sí requerimos ampliar el equipo de trabajo. María, y una empresa, aunque esto vos y yo lo hemos discutido en algunos momentos por fuera de micrófonos, una empresa también piensa en sus gastos y en sus ingresos.
en estos momentos supongo ustedes están cubriendo todos los gastos de la plataforma, de la idea. Ahora que nos mencionaste la idea de una página web, pues igualmente tendrá un costo, supongo que lo asumirán ustedes en este momento, pero ¿qué han pensado justamente para poder autosostenerse? Sebas, pues en esos términos ya hemos logrado, pues digamos, estructurar un tema financiero, sobre todo en términos de gastos preoperativos e inversión total, que pues vos lo mencionás es bastante importante si se quiere pensar en esta apuesta como una empresa realmente prestadora de servicios. Y claro, no, en efecto, en un primer momento, pues digamos, esos gastos tendrán que ser cubiertos, perdón, por Jaime. En este momento es el que está, pues digamos, con un salario fijo y ya llegará un momento también donde pues tendremos que llegar a un punto de equilibrio y cubrir, pues digamos, esa inversión que se ha hecho hasta ahora en el programa. Porque estoy seguro de que ha sido una inversión grande, pues, en las plataformas, tiempo, esfuerzo, todo. El trabajo de ustedes dos, pues también es un costo, es un tiempo, y eso también es algo que es clave, ¿no te parece? Sí, tal cual. Pues digamos, el plus de nosotros es que en esos términos no necesitamos pues como una inversión extremadamente grande o extremadamente estrepitosa por, digamos, ser en efecto una plataforma digital, pero en un primer momento sí pues Jaime y yo debemos pensar en el tema de la inversión total, por ejemplo, y eso conlleva temas de página web, por ejemplo. Nosotros cada semana, por ejemplo, pautamos en términos de marketing digital o de pauta publicitaria en Facebook, entonces pues esos son gastos que van sumando, pero que pues esperamos llegar en efecto a un punto de equilibrio, bien sea a un año, y mitigar esa inversión que se ha hecho hasta ahora, todos esos gastos. María, ¿y ustedes cómo se han sentido con el proyecto? Obviamente llevan ya un año, yo creo que ya pasa ese momento que algunos llaman de la luna de miel y uno empieza también a pensar en el proyecto mucho más imparcialmente, que sea el proyecto propio de uno. ¿Ustedes cómo ven el proyecto hoy en día? Sebas, yo realmente lo veo bastante bien. Creo que es un proyecto que a mediano plazo puede tener un crecimiento muchísimo más interesante del que tenemos ahora. Yo realmente, y te lo digo, eh, no pensaba que esta iniciativa pudiese crecer tanto. Es decir, ¿no? Como vos lo mencionas, esto es igual a una luna de miel, es que uno pues tiene una expectativa. Nosotros empezamos con una expectativa, realmente lo que queríamos era, en esos términos, democratizar el saber, queríamos como compartir todos estos aportes teóricos de los politólogos en la ciudad de Medellín y, digamos, a nivel nacional, que creo que se ha extendido pues de una manera muy, muy positiva. Pero básicamente era eso. Inicialmente queríamos era compartir todos estos aportes de amigos, politólogos y demás estudiosos de la ciencia política, pero pues yo le he dicho en varias sesiones y es que a mí me pone muy, muy contenta el crecimiento que hemos tenido, porque pues digamos en Colombia la ciencia política es una disciplina bastante nueva, y ver que ha tenido este crecimiento o encontrarme, por ejemplo, con personas, ya me pasó en cierto momento, fue muy, muy chistoso porque estaba yo en Laureles y se me acercó alguien y me dijo, como, ay, vos sos la de Hablemos de Ciencia Política. O sea, te lo juro que yo me sentí, pues, mejor dicho, ese día súper contenta y fue porque realmente, pues, esto ha tenido un impacto bastante, bastante positivo y bastante bueno. Creo que Jaime también eh, tiene el mismo sentir que yo en este momento y es, hombre, pues yo me siento muy, muy contenta de verdad que esta apuesta haya crecido tanto y que estemos, digamos, a este punto donde tengamos que replantearnos nuevamente esta iniciativa porque ha crecido mucho y mirar qué otros formatos y qué otras opciones tenemos para llegarle a más personas. A mí eso me pone pues bastante, bastante contenta. Es que la iniciativa ha crecido y ha crecido muchísimo.
en este momento, pues lo que te digo, las 2 veces que yo he presentado, he tenido más de 100 personas viéndome. Eso para mí siempre ha sido bastante y sé que ha habido invitados con más. Hay programas que yo he visto de ¿qué? 1.200 personas más o menos. Sí, de hecho, creo que fue uno de los primeros programas que a mí eso me impactó bastante. Creo que hay dos puntos de inflexión en el programa y es el primero, una sesión donde hablamos sobre conflicto colombiano desde la perspectiva de la literatura, por ejemplo. A las 9 de la noche teníamos, por ejemplo, 420 personas conectadas, viendo a Paula Andrea Pérez, de hecho, una chica de la Universidad de Antioquia bastante tesa. Y el segundo punto que me parece bastante importante resaltar, y creo que las iniciativas que hay en la ciudad o en el país no las han tenido en cuenta, y es que hay una comunidad sorda bastante extensa. Eh, Desde Hablemos de Ciencia Política hemos tratado de tener hasta ahora, creo yo, dos programas donde hemos tenido intérprete en lengua de señas colombiana. Se conectaron también bastantes personas, creo que eran como 230, 250 personas con un tema propiamente de la comunidad sorda. Entonces, creo que es una apuesta a corto plazo realmente de Hablemos de Ciencia Política, llegarle a esa comunidad sorda también que tiene, digamos, esta necesidad de saber sobre la disciplina. De hecho, nosotros en la Facultad de Ciencia Política tenemos dos compañeros de la comunidad sorda y creemos que, no, bueno, creemos y tenemos el deber de apostarle a este tipo de temas. María, ¿ustedes cómo eligen a los invitados? Porque siempre surge esa duda de cómo se forma el producto para redes sociales o para YouTube o para Facebook. Y ahorita nos mencionaste el proceso, pues que ustedes tienen, van siguiendo, etcétera. Pero realmente, ¿cómo eligen a un invitado? Sí, ¿Investigan vos lo sobre mencionabas. él? ¿Lo conocen o cómo? eh, Al principio fue temas de amistad. Es decir, tengo un amigo que es politólogo, tiene maestría en tal, es doctor en tal cosa, invitémoslo al programa. Entonces, Ujú. básicamente, al inicio fue algo muy de amistad. A medida que venía creciendo el programa, pues en efecto nos vimos en la obligación de crear un correo electrónico institucional donde pues nos escriben personas que se dan cuenta de la iniciativa, o son docentes, son directores de otras facultades y demás, nos escriben a decirnos como, bueno, yo quiero estar en el programa, quiero exponer mi investigación, quiero exponer tal cosa. Entonces pues ya digamos el filtro seguido sería como esa gestión por parte de Jaime y mío para que en efecto pues esta persona pueda estar en el programa exponiéndonos su investigación o sus temas donde tenga bastante dominio. María, ¿alguna vez se han sentido cansados y han pensado en decir, hasta aquí llego? No sé si por parte de Jaime. Yo mencionaba que Jaime es un politólogo bastante ocupado. Yo admiro muchísimo a Jaime porque él y yo, los que nos conocen, somos bastante diferentes, diferimos en mucho. Sin embargo, siempre llegamos a puntos en común interesantes para el programa. Eh, pero sí, creo que por parte de Jaime podría de pronto pasar, pero digamos por mi parte yo siempre he tratado de sacar el espacio. Siempre he sacado espacio para Hablemos de Ciencia Política, independiente si tengo mucho por hacer, si no tengo realmente nada por hacer, le meto directamente toda la ficha de Hablemos de Ciencia Política. Eh, Precisamente por eso, porque nosotros no tenemos una visión de este programa a corto plazo, sino realmente queremos llegar a más personas y queremos que este programa siga y queremos seguir compartiendo todos estos aportes teóricos y pues realmente lo más importante para nosotros es profesionalizar muchísimo más el tema de la política y apostarle a la disciplina como tal, totalmente desprovista de todos estos temas partidistas. Pues yo te cuento, Sebas, con las personas que han visto el programa que no tienen ni idea de lo que es la ciencia política, por ejemplo, me decían que parte del plus y nuestro, pues digamos, nuestra propuesta única de valor, si se quiere, es precisamente esto. Nosotros estamos desprovistos de todo tema partidista
Creo que eso nos genera muchísima más legitimidad en el programa. No, completamente. Además que el programa tiene un plus que a mí me gusta mucho y es que el público participa. No en todos los espacios de enseñanza y de creación de contenido en general, si nos vamos a lo general, más allá de un comentario o algo parecido, eh, el público participa. Tomemos el ejemplo del programa de televisión de Teleantioquia que hicimos el profesor Jaime y yo. Lo grabamos en noviembre y salió en marzo, pero bueno, esa ya es otra cuestión. Y es que realmente pues no hay participación del público. Más allá de que uno entre ahora a YouTube y encuentre un par de comentarios a favor o en contra de lo que él o yo dijimos, ustedes abren un espacio del público y creo que ese es un plus muy especial, ¿no te parece? Un No, espacio en vivo. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, nuestro formato es muy simple y es que pues nuestro invitado nos expone pues, digamos, sus aportes e inmediatamente abrimos un espacio de preguntas donde a mí me gusta muchísimo que nuestro público es muy, muy diverso, porque uno creería, hombre, esta apuesta solamente interesa a politólogos o estudiosos de la disciplina como tal, pero pues vengo a ver los comentarios, las preguntas que hacen las personas en vivo y, por ejemplo, se nos han conectado amas de casa, se nos han conectado sociólogos, economistas, abogados, de hecho también ex candidatos a consejos, a asambleas, entonces realmente creo que nuestro punto más importante en las sesiones es en efecto la participación, porque las personas, de hecho, a mí me sorprende. No sé vos que has estado en el programa, cómo lo has visto, pero son preguntas muy, muy interesantes. Son preguntas muy estructuradas y muy buenas, donde nos permiten que no solo el expositor ponga sobre la mesa el tema, sino que realmente se cree una suerte de conversación en torno a estos temas. Entonces, a mí realmente me parece bastante interesante el tema de abrir este espacio de las preguntas. Como te decía, nosotros queremos pues abrir muchísimos más formatos donde permita pues en efecto la participación de todas las personas, pero creo que esto es nuestro plus, que las personas puedan realmente rebatir esas ideas o esos comentarios que hace el expositor. Así es, y creo que realmente prácticamente en ningún espacio académico de redes que yo he estado, justamente se abre ese espacio. ¿A quién se le ocurrió justamente abrir ese espacio así? Porque pues, el resto pues es una conferencia, se graba o es en vivo, pero no hay una participación tan directa, o al menos a mí no me ha tocado una participación tan directa. ¿Se te ocurrió a vos o se le ocurrió a Jaime justamente abrir ese espacio así? No, realmente, digamos, este formato inicialmente lo pensó Jaime. Jaime fue pues el autor intelectual, si se quiere, de este formato y hasta ahora nos ha funcionado bastante bien y creo que es un formato que tiene que mantenerse, es decir, hablemos de ciencia política, pues puede abrir otro tipo de escenarios, si se quiere, un poco más académicos, un poco más de discusión sobre coyuntura nacional o internacional, pero inicialmente se le ocurrió fue a Jaime y como te decía, pues este espacio se tiene que mantener. Creo que ya los seguidores nos han validado muchísimo este formato, entonces creo que por lo menos a largo plazo vamos a seguir con él. Muy bien, porque sí, realmente es un formato que uno como escucha aprecia bastante cuando se le da la palabra también y logra participar. Y como conferencista, porque he estado en las dos posiciones, pues también agradece mucho porque siente al público más cercano, siente que no está, pues ahora estamos hablando del tema de la virtualidad, que no le está hablando de una pared, un tema completamente interesante, pero que nadie lo está escuchando, sino que uno siente que el otro, más allá de oír, sí está escuchando. Creo que ese es el plus de ese formato que uno en ambas posiciones agradece y agradece bastante. El hecho de que vos o Jaime sienten a saludar a los que ponen un saludo al principio,
las preguntas, etcétera, pues da una facilidad más grande también para uno como expositor o para uno como, como oyente, como escucha sobre ese tema. Creo que eso es un punto clave ahí. María, De hecho, Sebas, dale, dale. te iba a hacer como un comentario antes de eso, eh, y es que es algo que también me gusta bastante, y es que por lo menos las últimas 2 semanas, no sé si has visto, no hemos tenido sesiones, pues digamos ya por temas personales, tanto de Jaime y mío. Sin embargo, por ejemplo, a nuestra página en Facebook nos han escrito personas diciéndonos como, hola, estoy extrañando el programa, ¿por qué no han sacado últimamente o dónde los puedo ver? Entonces, a mí realmente los comentarios me llenan de mucha, mucha alegría porque eso es lo que me permite deducir es que, hombre, esto realmente por lo menos le está sirviendo a una persona. Yo realmente con que una persona esté pendiente del programa y esté aprendiendo, creo que con eso tengo total felicidad. ¿Y si les han escrito en estos 15 días? Sí, sí, también. Nos han escrito bastantes personas preguntando sobre el programa, por qué no han estado, qué pasó, cuándo vuelven. Entonces, pues realmente ya no solo se presiona, no solo nos presionamos Jaime y yo, sino que también hay una audiencia ya que nos presiona también por los programas y por esta necesidad de querer saber sobre más temas, porque realmente vos lo has visto, y es que nuestros temas en Hablemos de Ciencia Política son muy diversos, sin necesidad de desligarse totalmente de la disciplina. Pues esta disciplina, hay unos que abogan por la autonomía total de ella, sin embargo, creo que esta disciplina es bastante multidisciplinar. Entonces, creo que los temas, pues agotar estos temas dentro de Hablemos de Ciencia Política va a ser un poco complicado. Realmente vamos a tener muchos temas de aquí en adelante. Y yo espero que me vuelvan a invitar en algún momento. Personalmente he disfrutado bastante los espacios, más allá de uno que otro comentario que no ha sobrado después de la segunda, pero que ambos ya después discutimos y vimos que era más bien una cuestión muy infantil académicamente hablando. Tal cual, ¿no? Y nosotros esperamos tenerte nuevamente. Para nosotros de verdad es motivo de alegría tenerte, no solo porque pues tengo cercanía contigo desde lo amistoso, sino también desde lo académico. Y vos sabés, o sea, creo que una de las personas que más nos puede aportar sobre temas internacionales y de China sos vos. Y eso lo hemos visto, creo que muchas personas. Entonces, para mí sería muy agradable tenerte nuevamente, Sebas, en el programa. Muchas gracias, María, muchas gracias. María, ¿el hecho de hacerlo en vivo es más difícil o es mejor? El hecho de que sea en vivo, ¿tú qué crees? Porque es una hora tarde, son las 8:15 de la noche de los miércoles. Yo invito pues a todos nuestros oyentes aquí de La Fragata a escucharlo en Facebook todos los miércoles a las 8:15. Pero es una hora pesada para muchos hablando de hacerlo en vivo. ¿O tú qué opinas? De hecho, Sebas, pues cuando uno hace todos esos estudios de marketing y demás con respecto a cómo se comportan las personas en redes sociales, específicamente en Facebook, que es donde, pues digamos, es nuestra red social base, de nosotros tenemos pues los en vivo. Creo que sí, es bastante compleja. Sin embargo, estos datos nos arrojaron que las personas, después de su jornada larga de trabajo, de estudio y más en estos temas de virtualidad, muchos se conectaban o estaban muy activos en Facebook los miércoles después de las 6 de la tarde. Entonces, inmediatamente dijimos como, hombre, pues tiene que ser los miércoles después de las 6 de la tarde. Y creo que eso hasta ahora nos ha funcionado porque, pues como bien dices, las 8:15 es una hora muy pesada para todos, creo que no solo para Jaime y mío, pues que somos como los directores de esta apuesta, sino en general para los que nos ven, pero nos ha ido hasta ahora muy bien. Y creo que en cuanto a la pregunta, ahorita resaltaba mucho el hecho de que este espacio de preguntas fuera tan importante y creo que los en vivo son importantes en esa medida, en la medida en que podamos interactuar con las personas. Porque creo que si simplemente pues grabamos y ponemos la sesión
en X o Y plataforma, creo que se perdería el sentido de democratizar el saber y democratizar el conocimiento. Entonces sí veo bastante importante que esta apuesta siga siendo totalmente en vivo, máxime porque no falta pues la introducción de Jaime saludando a todas las personas que se van conectando. Jaime es un tipo muy, muy agradable y muy, muy afable, entonces creo que parte de eso también es no sentir estos espacios tan lejanos. Creo que lo que nos ha ayudado bastante es que esta disciplina de la ciencia política muchas personas la sienten lejana y parte de estos en vivos hace que nos acerquemos, como vos mencionabas, a ese público que quiere rebatir y quiere conocer más sobre un tema. Entonces, para mí, lo más importante son los en vivos y en efecto la participación de las personas. Y justamente eso es un punto clave ahí, pues que ya lo venimos hablando y es que ese es el plus de ustedes, ese es el plus de ustedes. María, ¿cómo se han sentido con las diferentes redes sociales? Ya nos mencionas que Facebook es la que más utilizan porque ahí se da el en vivo, porque también tienen Twitter, tienen YouTube, no sé si tienen, no, bueno, sí, Instagram también tiene, ahora que me acuerdo. ¿Cómo se han sentido con las diferentes redes sociales? Pues Sebas, creo que en cualquier apuesta o en cualquier proyecto eh, debe uno hacer estrategias de redes y pues creo que nosotros hemos tenido una estrategia y es que no operamos de la misma forma en todas las redes, porque creo que cada red social tiene su naturaleza y tiene su sentido. Entonces, pues bajo esa premisa, Facebook siendo la plataforma base, pues es donde nos hemos sentido mucho más acogidos porque, pues, digamos, la respuesta ha sido muy positiva allí. La segunda, donde estamos en Hablemos de Ciencia Política, es en Twitter. Efectivamente, yo siempre he creído que Twitter de nacimiento es una plataforma política donde se debaten temas nacionales, temas académicos y demás. Entonces, pues hemos logrado en Twitter, por ejemplo, eh, crear unas alianzas mucho más académicas. Allí hemos logrado tener conversaciones con personas que tienen, digamos, cargos bastante importantes en lo público, personas que son directores de facultades de ciencia política, directores de facultades de sociología. Entonces creo que Twitter nos permite, si se quiere un poco, academizar un poco más esta apuesta, lo que no hace, por ejemplo, Instagram. En Instagram, pues simplemente nos limitamos como a compartir el contenido que vamos a tener cada semana, pero pues creo que Instagram es una plataforma un poco más, no sé, un poco más light en cuanto a temas políticos y demás. Entonces, pues creo que hemos tenido un crecimiento orgánico en Instagram, realmente esa es como nuestra plataforma menos utilizada y YouTube, que efectivamente pues, es una plataforma donde nos permite eh, tener todas las sesiones que hemos logrado pues como construir hasta ahora, porque pues en efecto en Facebook cuando termina una sesión pues a veces se pierde, o sea, Facebook no tiene un orden realmente donde puedan pues ver todas las sesiones directamente. Entonces, pues YouTube, por ejemplo, nos permite en efecto tener un orden y permitir que las personas pues que no están en las sesiones puedan verlas con toda tranquilidad en el momento que quieran y pues llegar también a otros nichos, que no necesariamente son los nichos que tenemos en Facebook o Twitter. Y por ejemplo el Instagram, que también lo tienen. Sí, como te mencionaba, el Instagram nos parece que es una plataforma mucho más light, no tan de temas políticos ni académicos. Entonces, pues Instagram realmente nos permite hacer, si se quiere, un tipo de extensión del programa, donde compartimos nuestro contenido pues cada semana. Pero realmente Instagram, si me lo preguntas, es la plataforma que menos utilizamos, siendo la que más utilizamos Facebook, Twitter y de último, pues en efecto, Instagram. Y han pensado en otras plataformas, ahora que está tan en boga TikTok, por ejemplo. Hombre, ¿sabes qué? De hecho, una de mis grandes amigas, Isabel Gómez, que es también ya casi politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, Y que ha participado eh, acá con nosotros en el programa. Un saludo también para Isabel, si nos está sí, un escuchando. abrazote para Isa también, que está en Bogotá en este momento.
Hemos tenido, por ejemplo, 2, 3 reuniones con Isabel, donde nos ha comentado el tema de la importancia de TikTok. En efecto, es una plataforma que hay que saber manejar, sobre todo porque nosotros tenemos un propósito académico. Entonces, pues realmente TikTok es una plataforma rápida, una plataforma donde la información puede ser captada o no. Entonces, realmente sí hemos pensado, por ejemplo, en TikTok. Hay que ser muy cuidadosos, como te digo, porque, pues, digamos, en TikTok hay todo tipo de contenido, pero sí hemos pensado en esa. Por ejemplo, explicar temas muy puntuales en un minuto es un reto, pues, enorme, pero sí lo hemos pensado. Por ejemplo, estamos pensando, pues, obviamente, la página web para plasmar todo lo que tenemos, todo el contenido que hemos logrado construir hasta ahora, y Spotify. Una de mis grandes apuestas ha sido sacar podcasts, por ejemplo, para las personas que vayan manejando, que vayan en un bus, que vayan caminando y escuchando algo, porque pues un podcast no requiere, creería yo, más de 15 minutos. Entonces, sería explicar también temas muy puntuales en ese tiempo. Entonces, otra de nuestras grandes apuestas también es estas plataformas para incursionar en los podcasts. María, nos van quedando más o menos 12 minutos de programa. Uno disfruta hablar, se le va yendo a uno el tiempo muy rápido y este es un tema que a vos y a mí nos interesa bastante hablar, entonces la Tal verdad es que el cual. tiempo se ha ido bastante rápido. Pero vayamos llegando como a conclusiones importantes en este tema. María, ¿es fácil o no es fácil crear contenido? Contenido educativo, para ser más preciso. Hombre, Seba, yo siento que es bastante complicado. Complicado en la medida en que eh, no se sabe, digamos, dentro de los invitados, cuál puede ser el límite entre posturas propias y temas teóricos y académicos puntuales. Creo que hasta ahora hemos logrado pues tener unos invitados de lujo bastante interesantes donde personalmente sé cuáles son sus posturas políticas, sin embargo no permitir que eso incida directamente en, digamos, en sus exposiciones teóricas, pero sí, crear contenido es muy complejo, Sebas, la verdad es que sí, porque creo que cuando pues cualquier persona crea contenido también debe haber algo detrás y es el tema de la responsabilidad. Creo que con creación de contenido tenemos que ser bastante responsables también sobre qué contenido, qué se está entregando al público, porque parte de ello es la legitimidad que recibimos por parte de la audiencia. Entonces, sí, realmente yo creo que es bastante complicado el tema del contenido. Complicado, pero no imposible. Creo que es una apuesta difícil, pero una apuesta que hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerla, María? A ver, estamos de acuerdo, hay que No, hacerla. Estoy sí, completamente de sí. acuerdo. Pero para nuestros oyentes, ¿por qué esa afirmación tan categórica que acabaste de hacer? No, yo realmente la afirmo es porque nuestro propósito inicial es democratizar todos estos saberes que a veces se quedan relegados o que, pues digamos, no se comparten. No sé si eso tiene sentido. Es decir, eh, yo creo que la ciencia política como disciplina tiene una trayectoria muy valiosa, para mí es valiosísima, pero creo que estas elaboraciones en torno a la ciencia política no han sido suficientemente conocidas o divulgadas en el público. Entonces, bajo esta premisa, yo creería categóricamente que es una apuesta que hay que hacer. A mí me encantaría que todo el mundo supiera qué es ciencia política, que todo el mundo supiera qué conlleva la ciencia política, qué no es la ciencia política, que creo que eso es un estigma bastante interesante que las personas creen sobre la disciplina. De hecho, te voy a contar una historia muy, muy pequeña y es que parte de esta afirmación categórica que hice es porque uno como estudiante de ciencia política, cuando alguien pregunta, hombre, ¿cómo qué estás estudiando? Y uno le cuenta, ay, vas a ser gobernador, vas a ser alcalde, vas a hacer campañas políticas. Entonces, realmente mi punto es, hombre, esto no es la ciencia política es más. Y entonces, por eso Sebas creo categóricamente que hay que hacer esta apuesta. Hay que hacer esa apuesta, así es, así es.
Disculpen, queridos oyentes, una pequeña ataque alérgico, de esos que le dan a uno por el polvo. Pero sí es, y yo creo que incluso, María, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero esto es una apuesta que debería tener cada ciencia humana, una ciencia social, una ciencia matemática, o lo que llaman una ciencia dura, pero debería haber un acercamiento también a las personas que no conocen esa ciencia, pero quisieran aprender. Tenemos, hablemos de ciencia política, tenemos en las matemáticas a Julio Profe, pero hay muchas ciencias que no se han acercado todavía al otro, y eso obviamente ha afectado a muchas, ¿no te parece? No, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando Jaime y yo empezamos a explorar como, bueno, cómo está, digamos, el mercado de la ciencia política, cómo funciona la ciencia política en Colombia o a nivel local, pues si se quiere como un poco menos, hemos logrado, por ejemplo, ver iniciativas muy, muy interesantes con respecto a la disciplina. Creo que conoces, por ejemplo, y muchos oyentes conocerán a ES de politólogos, donde realmente pues el estudio de la ciencia política es un poco más informal, pero a mí me encanta es porque ellos logran llegar a muchas personas de esta forma. Y eso es una, digamos, una pregunta que nos hemos hecho Jaime y yo, y también un reto bastante interesante, y es de qué forma vamos a llegarle a las personas que no son profesionales, que no están dentro de ninguna disciplina, pero que les interesa saber estos temas. Yo te decía, me parecía esto maravilloso, y es que a nosotros se nos han conectado más de casa, personas que no tienen absolutamente nada que ver con la disciplina, o por ejemplo chicos que están en el colegio y que están interesados por la ciencia política como hombre. O sea, yo sería feliz donde me dé cuenta que un chico por ver una sesión o por ver varias sesiones de Hablemos de Ciencia Política, diga, hombre, yo decidí estudiar ciencia política por eso. Yo creo que ya sería mi, mi objetivo con este programa. Entonces, realmente creo que todas estas apuestas tienen un reto bastante interesante y es ese, porque, hombre, nosotros dentro de la ciencia política tenemos unas formas y dentro de nuestra comunidad científica llegamos a nosotros mismos de una manera fácil mediante el discurso y el lenguaje, pero creo que esa es una de las debilidades de muchas apuestas científicas, y es que no le saben llegar a la persona de a pie o a la persona del común. Entonces, ¿de qué forma vamos a llevar la ciencia política también a estos nichos donde realmente hay un desconocimiento total? De hecho, yo lo ampliaría más. ¿De qué forma vamos a llegar el conocimiento? Porque sí, una clase magistral es una buena manera de enseñar, pero no todos en todo momento están dispuestos a aprender de esa manera. Abrirnos a distintos tipos de conocimiento, distintas maneras de enseñar y de acercar el conocimiento, creo que es la gran conclusión que podríamos dar el día de hoy. ¿No te parece? Tal cual, creo que las formas son bastante importantes y el lenguaje, es decir, a veces solo con tecnicismos o con un lenguaje bastante tedioso, lo que hace es alejar a las personas de estas apuestas que quieren llevar conocimiento. Entonces, sí, para mí una de las grandes conclusiones es en efecto mostrar la importancia de abrir todas estas disciplinas, no solo la ciencia política, sino como ahorita vos mencionabas, por ejemplo, esta apuesta de este profe en YouTube, Julio Profe. Creo que Julio Profe le ha salvado la patria a más de un estudiante. Entonces, ¿de qué forma, mediante el lenguaje, también buscamos acercar a más personas, no simplemente a la comunidad académica a la que pertenecemos, sino también, hombre, tenemos que expandir esto porque es que realmente son temas coyunturales y son temas académicos que de pronto muchas personas no saben y quieren aprender. Así es, si quieren aprender, pero a ver, sin quitar obviamente la importancia de un lenguaje técnico y de muchas veces hacerlo de una manera técnica, acercar la ciencia también es clave sin necesidad de tantos tecnicismos. Totalmente de acuerdo. Bueno, María, se nos acaba el tiempo. Mil y mil gracias por acompañarnos. La mejor de las suertes siempre
con Hablemos de Ciencia Política. Espero que me vuelvan a invitar. Y para todos nuestros oyentes, una feliz tarde. Muchísimas gracias a todos. Sebas, muchas gracias. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.